¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar del libro 3. Se llama Comportamiento Cristiano, y este primer episodio se llama Las tres partes de la moralidad. Y C.S. Lewis lo empieza muy interesante, ¿no? Dice que había un estudiante que cuando le preguntaban qué opinaba de Dios, él decía, pues es ese ser que se entromete en mi vida para echar a perder la fiesta, ¿no? Como si con sus reglas morales él tratara de que no la pasáramos bien. Pero el argumento que hace C.S. Lewis dice, no, mira, más bien hay que pensar en estas reglas morales o en esta ley moral eh, que son el instructivo de cómo en realidad funciona la máquina de nuestra vida humana. Entonces, no imagínate un motor, ¿no? Que tú lo recibes y tú te imaginas cómo piensa, o un carro, y empiezas a meter las velocidades a como tú piensas que son, pues obviamente vas a forzar la máquina, vas a hacer que se descomponga, y el que hizo la máquina te está diciendo, no, así no se hace de esta otra manera, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que él trata de decir, mira, para que tú seas feliz, haz las cosas conforme al instructivo. Eso es lo que básicamente le está diciendo. Ahora, hay que distinguir entre esto como una regla o esto como un ideal, ¿no? Entonces, sí, Luis habla muy, muy cuidadosamente o bueno, nos advierte que tengamos cuidado en convertirnos en personas que nos consideremos de altos ideales morales, porque eso te podría llevar a ser una persona arrogante o soberbia, de decir, pues solamente yo tengo derecho, o solamente yo soy de altos ideales y ustedes no. Entonces solamente yo soy puro y ustedes no. Y al mismo tiempo te puede convertir en hipócrita, ¿no? Porque si tú eres una persona que eres muy legalista con este tema de la ley moral, luego, este, entonces estás diciendo que tú nunca cometes ningún tipo de adulterio, o nunca abusas de los demás, o nunca haces nada malo, y eso pues te puede convertir en una especie de santurrón engreído, ¿no? Una persona que mereces que todo el mundo te felicite porque tienes altos ideales, ¿no? Y en realidad él dice eso, bueno, pues eso en realidad es como felicitarte porque siempre intentes hacer bien un cálculo matemático, si estuviéramos haciendo en una clase de matemáticas, ¿no? O sea, realmente no hay nada que aplaudirte porque te sientas que tienes que hacer lo correcto. Todos tenemos esa obligación de hacer lo correcto. Entonces, más bien habría que fijarnos qué es lo que está impulsando esa soberbia o esa arrogancia, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy interesante con este tema de la moralidad, ¿no? Entonces, tiene estos peligros, y él pone un ejemplo de cómo las reglas y este tema de la obediencia se parece un poco, o él usa esta figura poética de unos barcos, una flota de barcos. Entonces él dice, a ver, la moralidad nos sirve para que esta flota de barcos llegue a su destino bien. O sea, no queremos que mientras vayas a salir, por ejemplo, de Veracruz y vayas a Inglaterra, mientras los barcos van navegando, choquen entre sí, porque eso va a ser un pues, un desastre, ¿no? Nadie va a llegar a Londres, que eso es donde quieres que llegue, ¿no? Y entonces dice él, tiene tres aspectos la moralidad. Uno es que los barcos, cuando vayan a tratar de llegar a Londres, no choquen, ¿sí? Número dos, que el barco, su maquinaria por dentro esté bien, porque tampoco sirve de nada que los que estén navegando no choquen, ¿no? Y número tres, pues que sepan exactamente a dónde van, ¿no? Porque de nada sirve que los barcos funcionen muy bien, no choquen entre sí, pero lleguen a Sudáfrica en lugar de llegar a Londres, ¿no? Entonces, esos son los tres aspectos de la moralidad. O sea, uno es que haya juego limpio entre las personas. Otro es que por dentro haya orden, que todo esté funcional como ser humano, y luego que haya sintonía con la melodía que se quiere que se toque, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, dice que hay demasiado énfasis actualmente cuando tú lees los periódicos o en las noticias. Casi toda la moralidad que se hablan los políticos, pues tiene que ver con tratarse bien entre individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Eso dicen nuestros políticos y lo siguen diciendo,
y que no haya corrupción, que no haya robos, que no haya violencia. Todo eso es lo que todo el mundo constantemente nos estamos quejando, ¿no? Que ya hay por acá homicidios o que hay por acá robos, asesinatos, engaños, traiciones. Y gran parte de la moralidad de la que habla el ser humano, pues es esa, ¿no? Es como decir, nos estamos quejando de que los barcos se están chocando, agarrando esta misma idea, ¿no? Pero él dice, mira, si esa es nada más la superficie del tema moral, porque nunca vas a poder vivir en una sociedad buena si los individuos en sí no están bien. O sea, si un individuo no ha arreglado su situación, tú por ley no puedes evitar la corrupción, tú por ley no puedes, y ni siquiera como dice el presidente con el ejemplo, sí se puede imitar, como dice el presidente mexicano, pero lo más importante, el siguiente paso importante sería que la persona en sí cambie de opinión respecto a cómo lleva su vida. Entonces ahí es donde está hablando acerca de que el barco funcione bien, o sea, que la persona en su intimidad tenga muy claramente orden de cómo debe conducir su vida para que funcione bien, ¿no? Y en tercer nivel, pues ya ahí es donde empezamos a tener las diferencias, ¿no? Porque tiene que ver con el destino que tiene cada ser humano. Entonces el cristianismo puede o estar en lo correcto o estar equivocado, ¿no? Entonces, si está en lo correcto, el cristianismo sostiene que las personas vivirán para siempre. Y como van a vivir para siempre, o como vamos a vivir para siempre, entonces cada acción que tú hagas sí te va a impactar en lo que va a ser la eternidad, ¿no? Entonces, este es el otro aspecto más profundo de la moralidad, hacia dónde vas. Entonces, él dice, si eres una persona tacaña o celosa o eres una persona engañosa o mentirosa, pues a lo mejor en estos 70 años que tienes de vida no se va a notar mucho si te vas haciendo mentiroso, mentiroso, mentiroso hasta tus 70 años porque vas a morir, pero después de esos 70 años se espera que vayas a vivir a la eternidad. Entonces, puede ser que una vida llena de mentiras hasta la eternidad pues, se convierta en un infierno, ¿no? Esa es una forma de verlo. Ya eso ya tiene que ver con la doctrina del infierno, pero él dice, y al revés, ¿no? Si tú te conviertes en una persona compasiva que está trabajando en su corazón, con todas estas cosas corrigiéndolas, pues las acciones pequeñas se van a prolongar hasta la eternidad, ¿no? Entonces ya empieza a cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos las cosas, ¿no? Si el cristianismo tiene la razón, entonces las civilizaciones son solamente un pedazo muy pequeño de la vida del hombre, porque el hombre está hecho para vivir a la eternidad, ¿no? Entonces, ya ahí cambia también tu perspectiva. Los regímenes totalitarios que dicen que a lo mejor su civilización y su forma de pensar es lo único que va a preservarse, pues van a corromperse según el cristianismo, porque todo eso va a terminar, ¿no? Cuando al final venga el Señor y ponga y establezca la nueva Jerusalén celestial. Entonces, esto está muy interesante, estas tres partes de la moralidad, aunque obviamente, como lo he estado reiterando, C.S. Lewis lo explica mucho mejor, ¿no? Entonces, ya no me extiendo, aquí les dejo la descripción, el acceso para que escuchen su capítulo. Muchas gracias y pues buen día.